Estamos aquí en De Frente con los Artigas y está con nosotros el abogado Luis Cabezas Cler, superintendente de compañías, valores y seguros, así también presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Queremos empezar preguntándole acerca de las facilidades que tienen las empresas ahora para reportar sus estados financieros del 2024 y sobre todo, ¿por qué es importante hacerlo? Abogado, buenas noches. Buenas noches con ustedes y con la audiencia. A ver, esta es una obligación legal, está en el artículo 20 de la Ley de Compañías y todas las compañías sujetas al control de la superintendencia, principalmente las anónimas, las limitadas y las SAS, así como las extranjeras que tienen una sucursal aquí en el Ecuador, deben presentar esta información dentro del primer cuatrimestre de cada año. Entonces, esto vence el 30 de abril. Hemos realizado los mantenimientos correspondientes en la plataforma para que no haya problemas en cuanto a la subida de información. Es importante, obviamente, para evitar multas. También es un tema de tener certificado de cumplimiento de obligaciones al día, porque si no, en el mes de mayo les va a aparecer el certificado como incumplido y no podrían tener problemas con abrir cuentas en bancos, con participar en licitaciones públicas que generalmente exigen ese cumplimiento con las instituciones del Estado, de SRI y Superintendencia. Entonces, esos dos temas son sumamente importantes, repito, evitar el tema de multas también. Es un tema de formalidad, de legalidad. Sí, a ver, no solo formalidad, obviamente ese insumo nosotros lo necesitamos para realizar la labor de control de la Superintendencia de Compañías, que la hacemos coordinadamente con otras instituciones como la UAFE, como el SRI, pero ese es el insumo principal que nosotros recibimos de cada una de las compañías sujetas a control de la superintendencia. Obviamente, de acuerdo a esos estados financieros, la superintendencia cobra las contribuciones también, ¿no? que se pueden pagar inmediatamente o en dos partes, en septiembre y en diciembre. Entonces, lo que también hemos implementado es que la ley establece que esas contribuciones son hasta el 1 por 1000 de los activos totales de las empresas, y lo que hemos hecho es que las empresas que presenten dentro de tiempo sus estados financieros tienen el beneficio de que tienen una reducción en ese porcentaje. ¿Cuántas empresas formales hay en el país? Al día de hoy aproximadamente 173.000 compañías. Y para que tengan una idea de cuántas han presentado, no llegamos a 8.000 todavía. Entonces, y el plazo se vence el 30 de abril. Entonces, por eso estamos haciendo esta campaña. ¿Y si no presentan, qué pasa? Como les decía, le corresponde una multa, en primer lugar. ¿Se inhabilitan? No, o sea, pueden seguir contratando, no están impedidas, sí estarían impedidas de contratar con instituciones del Estado, porque eso siempre les van a pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones, pero si tienen con un particular, pueden seguir funcionando, pero van a tener certificado de cumplimiento de obligaciones incumplidos, van a tener esta multa. Eventualmente, si son empresas que han incumplido por 2 años, estarían en causal de disolución. Entonces hay todas estas situaciones que es preferible evitarlas, y como les digo, pueden tener un beneficio en cuanto al pago de las contribuciones. También vale decir que las compañías que tienen menos de $100,000 de activos no pagan contribución a la superintendencia, según lo hemos resuelto este año. Hasta el año pasado no pagaban las empresas que tenían menos de $75,000. Este año, para fomentar el emprendimiento, hemos subido ese umbral a 100,000, o sea, es decir, nuevamente, las que tienen menos de 100,000 de activos no pagan contribuciones, pero sería ilógico dar ese beneficio por una parte y que las empresas no presenten a tiempo y en cambio les vaya una multa. Entonces, por eso es esta campaña de alguna forma de concientización de los empresarios de que presenten a tiempo, que la superintendencia no quiere sancionar. Yo dije en la exposición de mi plan de trabajo el año pasado que quería cambiar la imagen de un organismo de control sancionador a un organismo de control coadyuvador a los empresarios. ¿Cuál ha sido el crecimiento de los emprendimientos a través de la medición que tiene la Superintendencia de Compañías? Bueno, ha sido muy exponencial, ¿no? O sea, en los últimos, desde el año 2020 hasta el momento, se han ido incrementando entre otras cosas, obviamente porque hay más emprendimientos,
pero con la Ley de Emprendimiento e Innovación que se expidió en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, se incorporó dentro del ámbito de las sociedades a la SAS. Y la ventaja fundamental, tiene muchas más ventajas, pero la ventaja fundamental o la razón principal por la que la gente crea más SAS que el resto de compañías es porque el costo de constitución es cero. Entonces antes había una barrera de entrada. Si yo constituía una compañía entre notarios, registros, abogados y demás, estábamos hablando de $1.200, $1.500 de costos de entrada para formalizarse a través de una sociedad. Al día de hoy ese costo es cero con la SAS. Entonces obviamente mucha más gente ha optado por este tipo de sociedades, obviamente por la facilidad que hay. Ahora, hay 173.000 compañías y ¿cuántas activas? Porque también hay empresas de papel, ¿no? No, a ver, es que nosotros las tenemos como activas a las compañías que están al día. Antes existía, antes de una reforma que hubo hace algunos años, la inactividad. Al día de hoy ya no hay esa opción. Uh-huh. Ya, o son activas o están en disolución, en proceso de liquidación. Entonces ya no hay esa etapa de inactividad que era por cuando no se presentaban los balances por un año y demás. Sino que al día de hoy, si una compañía, y esto también me lo preguntaron en algún otro medio, puede haber una compañía que nos aparece a nosotros como activa, pero nunca ha operado. Usted constituye una compañía y la tiene hace un año y usted presenta todas sus declaraciones a todas las instituciones, está al día. Pero ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser que exista esa compañía? Claro, porque pueden ser sociedades, por ejemplo, que necesitan una autorización, una licencia, me invento, del Ministerio de Ambiente o una licencia del Ministerio de Energía para poder operar. Y esas licencias a veces se demoran, o a veces hay un cumplimiento de requisitos. Una cosa es tener la compañía constituida, otra cosa es que pueda operar. Entonces, si hay compañías que aparecen activas, no obstante todavía no registran ninguna actividad, o de repente podría darse que usted quiere constituye la compañía para un negocio en particular, el que no necesita una licencia, pero vamos a poner algo sencillo, un estudio jurídico. Entonces constituyó la compañía, pero todavía no vienen los clientes, entonces todavía no ha facturado, pero no por eso es que está declarada inactiva, sino que simplemente todavía no tiene actividad, y en ese caso la superintendencia espera a ver en qué momento funcionan, y mientras tanto no va a realizar ninguna acción de control, sí, pero no va a establecer ninguna sanción, siempre y cuando estén al día en la presentación de la documentación. ¿A quién le compete controlar que el objeto declarado de la compañía sea efectivamente en el que ésta se desenvuelve? Y se lo pregunto pensando en que hay carnicerías vendiéndole medicinas al IES y qué sé yo, y otras empresas que en una sola dirección pues resulta que están domiciliadas 10 empresas. Y eso llama la atención, y uno dice, bueno, uno pensaría de inicio que es a la superintendencia a la que le compete estos controles, pero ¿realmente les compete o no? Bueno, no sé. Depende de lo que haya que revisar. Por ejemplo, si mañana en una misma dirección pueden haber 10, 30 compañías, sí puede suceder. Pero está bien, es normal. Es normal, hay grupos. No quiero aventurarme. Hay corporaciones. Hay corporaciones, ¿no? Claro, que sí. tienen 50, 100 compañías con la misma dirección. Todas operan en el mismo lugar, en las mismas oficinas. Todas tienen el mismo contador. O sea, eso no es raro, no debería llamar la atención. No llama la atención. Lo que sí podría llamar la atención, y obviamente habría una infracción legal, es que una compañía, como usted dice, tenga objeto social de carnicería y esté vendiendo medicinas. Obviamente ahí sí llama la atención. Sin embargo, por ejemplo, en las sociedades por acciones simplificadas, en las SAS que les mencionaba hace un momento, se puede establecer un objeto social totalmente abierto, o sea, puede dedicarse a todo. Ahora, ¿a quién le correspondería revisar esa situación? Hay que analizar los hechos. O sea, por ejemplo, si es una compañía que tiene su objeto social como carnicería y está vendiéndole medicinas, el ejemplo que usted ponía, al IES, a quien le corresponde revisar eso, en realidad es
al IES o al CERCOP si están realizando, porque van a decir, oye, usted está participando para vender medicinas, aquí en sus vetos no le aparece. Claro. Pero tienen el RUC, que sí les permite, uno añade nomás en el RUC cualquier actividad. Claro, ¿no? pero es que en el RUC usted las puede agregar en el caso de la anónima y la ilimitada siempre y cuando diga eso en el estatuto. En el caso de la SAS, ahí sí puede agregarlos porque la SAS puede ser abierta. Pero repito, el problema no es tanto esta apertura que tiene la SAS o que conste en el estatuto. El tema es las bases que deben haber en los procesos, por ejemplo, de licitación, porque normalmente en los procesos de licitación se les pide experiencia. Entonces, si una compañía nunca ha tenido experiencia en venta de medicinas y ahora participa en venta de medicinas, eso es lo que debe llamar la atención y ahí debería bloquearse. Pero todo eso dependerá de las bases de cada proceso de cada institución. Y debería ser parte del proceso de decir, superintendencia, ojo con esta empresa que es una carnicería y resulta que está vendiendo ahora medicinas. Esa es la labor que debe haber de coordinación entre las instituciones del Estado, que sí las tenemos con la mayoría de instituciones. Por ejemplo, la UAFE nos da mucha información en ciertos casos cuando nota que hay algún tipo ¿Sí funciona la UAFE? Sí, claro. Pasa es que también hay que ver la cantidad de alertas que hay, ¿no? Entonces ellos escogen las más relevantes. Igual, solamente imagínense la cantidad de información que reciben de alertas de los bancos, la UAFE. De los bancos. Solamente de los bancos. Aparte, todas las compañías que cada vez la UAFE incorpora más compañías que deben darles información. Ahora último se incorporó a las compañías que se dedican al blindaje de vehículos. Entonces, no solamente son los bancos, son las compañías de seguros, son las de blindaje de vehículos, y hay una serie de actividades. Y tal vez muy poco personal. ¿Qué cosa? Tal vez muy poco personal para la UAFE. Poco personal, pero yo creo que las instituciones estamos trabajando conjuntamente en un sistema de inteligencia artificial que nos ayude a revisar estas alertas, que nos ayude a dar las alertas también, porque muchas veces recibimos las alertas pero no actuamos coordinadamente, a veces hay duplicidad de esfuerzo, entonces lo que estamos tratando... Todavía eso lo hace de forma manual. O sea, yo pensaría, qué sé yo, si a una persona que tiene, no sé, un promedio en su cuenta bancaria de $1,000, de repente le llega a $500,000, debería el sistema generar... Claro, no. A ver, ¿no? Es que esos sistemas los tienen los bancos, y los bancos reportan esas alertas a la UAFE. Entonces, ¿en qué consiste este sistema de inteligencia artificial al que usted hace referencia? Yo lo que sostengo es que debería haber un sistema que cruce la información, la que tenemos en la superintendencia, la que tiene la UAFE, la que tiene el SRI. Eso no hay. Ese cruce en realidad no hay. Esa parte sí es a través de envío, de requerimiento. De requerimiento. Obviamente hay ciertos controles que se hacen por denuncias. Mañana usted conoce algún tema que le llama la atención, que podrían ser desde temas muy sencillos como, oiga, se acaba de cambiar un señor al lado de mi casa, que resulta que todos los días cambia de carro. Podría revisarse el tema. Pero eso también debería ser muy sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, hay gente que no tiene ni una cuenta bancaria y de repente va y matricula un carro de $250,000. Entonces, eso también debería estar automatizado e inmediatamente saltar las alertas a las entidades competentes de control. O estas personas que quieren comprar propiedades en efectivo. Claro, pero le repito, hay que analizar cada situación. Ahora, mañana una persona tiene $1,000 en la cuenta bancaria y resulta, les doy un ejemplo real que lo vi de personas que vivían cerca de mi casa. Eran personas que tenían un laboratorio, estos de las pruebas de laboratorio clínico. Sí, laboratorio clínico, y les iba bien. Y vino la pandemia y les fue espectacular. Entonces yo dije, bueno, sí, porque cambiaron el carro porque les va a recontra bien. Todos estábamos preocupados, pero ellos le estaban
podríamos decir, no quiero decir felices, pero le fue muy bien. Entonces, hay en casos, o sea, no el hecho de que a una persona le cambie el perfil significa que está haciendo algo malo. Puede ser que le fue bien en un negocio. Obviamente hay que analizar, pedir los justificativos para ver si es que tiene cómo justificar. Ahora, como usted dice, si mañana voy a matricular un carro de $400,000, sí va a llamar la atención. Oiga, pero usted ha facturado el año pasado 50,000, ¿cómo se compró el carro? O sea, la matrícula le va a costar lo mismo que está usted facturando en todo el año, ¿no? En todo el año. Entonces, esas situaciones sí hay que revisarlas, analizarlas y pedir los justificativos. Obviamente la superintendencia, cuando hace su labor de control, lo primero que hace es pedirle a las compañías: entréguenme los justificativos. Se justifican. ¿Están ustedes desarrollando algún tipo de trabajo especial para combatir las economías ilícitas, para combatir al crimen organizado? Por supuesto, estamos trabajando conjuntamente, como les decía hace un momento, con la UAFE. ¿Y cuál es el trabajo que realizan ustedes? Estamos, en primer lugar, depurando un poco la base de compañías activas. Por ejemplo, tenemos al día de hoy aproximadamente entre 1.600 y 1.700 compañías que no han presentado estados financieros por 2 años, y decimos, bueno, ya pongámosla en disolución, porque si no, seguimos hablando de 173,000 compañías cuando de repente deberían ser 170,000. Entonces estamos haciendo esa depuración. Por otra parte, estamos trabajando coordinadamente para revisar ciertas noticias, podríamos decir noticias crímenes, ¿no? Hace un par de semanas la Superintendencia de Bancos sacó, el Superintendente de Bancos anunció que habían aproximadamente 13 compañías que estaban captando fondos y que no estaban autorizadas. Ahora, inmediatamente nosotros vimos esa noticia, le pedimos la información al Superintendente de Bancos de las cuáles compañías eran, para nosotros hacer esa labor de control, porque la superintendencia tiene su parte de control de que ninguna compañía que no esté autorizada a captar fondos lo haga. Pero nosotros, por su parte, si son compañías sujetas al control de la superintendencia, decirles: oiga, usted adicionalmente no debe realizar esa actuación, y debemos revisar los temas para ponerlas en disolución y que no se sigan realizando esas actividades. La actividad de captación de dinero es una actividad lícita, pero necesita ser autorizada expresamente. Entonces, hay situaciones en las que nosotros intervenimos en de alguna forma restringir las actividades lícitas que no están autorizadas, y hay en otros casos que son actividades ilícitas que obviamente ahí sí, con más razón, entramos a disolver las compañías o a cancelarlas. ¿Cómo controlan las redes sociales, por ejemplo, en donde hay ofertas, no sé, de préstamos de dinero? Yo sé que lo suyo no es banca, sino compañías, sí. pero o sea, pautan en redes sociales, uno se mete a ver un video en YouTube y le aparecen 10 personas allí diciéndole: ven, acércate, haz clic aquí y entonces te doy $2,000 en 5 minutos. Y eso es extraño, o sea, eso claramente es turbio, valga la contradicción. Sí. Bueno, en ese caso sería engañarnos decir que podemos controlar las redes sociales. Lo que hacemos, obviamente, es cuando tenemos una alerta, si alguien se entera, si mañana, si yo me entero de alguna compañía que está en alguna de estas situaciones, sean actividades lícitas que necesitan autorización o ilícitas, inmediatamente enviamos a hacer los controles. No voy a esperar que haya una denuncia en la fiscalía para recién hacer el control. Ahora, también necesitamos la ayuda de la ciudadanía, porque no tenemos el personal para que haya todo el día revisando en redes. No, tenemos obviamente los teléfonos de la superintendencia, pero también pueden hacerse esas denuncias a través de la página web. Entonces, decir: oiga, me llegó esta noticia, no solamente a través de redes sociales, a veces al correo electrónico les llega una cuestión: usted se ha ganado la lotería en tal lado, escriba un correo. O empresas que físicamente existen y que tienen instalaciones. El otro día leía una denuncia en redes de alguien que decía: ahora sí es verdad. Y le dije: no tengo plata, den prenda el reloj. Y yo dije: no, pues estos me van a... ahorita sí voy a perder, pues, ¿no? O sea, me han dejado ganar mientras no había la apuesta. Y dije: no, gracias, y me fui. Pero quizás un poco por el miedo de llegar donde mi papá y decirle, y me pregunté por el reloj y decirle que lo había apostado. Ay, no. Pero lo que voy es ese tema de
cuando es este dinero fácil, la ciudadanía, como usted decía, debe tener una corresponsabilidad en el tema de tampoco exigir que las autoridades estén atrás de todas estas empresas que muchas veces ni existen, que son por internet, dice deposite plata. Yo he visto gente con títulos de cuarto nivel que han dicho autoridades y han ido a depositar y después dicen me robaron. Generales. Ayer me llegó un mensaje en WhatsApp que decía que te borraban las deudas con una empresa telefónica en particular. Solo debías contratar un servicio por $16, o sea, bloquear, cancelar, denunciar como spam de inmediato, pero esas cosas llegan y hay personas que lamentablemente caen. Y sí, la educación financiera es importante, pero debe empezar desde la escuela. La educación financiera para adultos ya es mucho más complicado, debe incorporarse a los currículos y ese será escolares. Tema de otra conversación, doctor. Ya se nos acabó el tiempo. Ha sido el abogado Luis Cabezas Clerc, superintendente de compañías, valores y seguros, además presidente de la función de transparencia y control social.